libro muy conocido y vamos a leer un versículo muy conocido también. Es muy conocido, pero a la vez controversial, porque muchos creen algo contrario a lo que este versículo dice. Pero hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él sea hablando a nuestras vidas, que Él sea el que se glorifique, que Él sea el que nos hable a través de su palabra. San Juan capítulo 3, ese es el versículo. San Juan capítulo 3, versículo que leemos es el versículo San Juan 3:16. Yo creo que se lo saben a la memoria, no debieron haber abierto la Biblia para este versículo, pero no es el saberlo a la memoria, sino es tener la esencia de su palabra, vivirla, que ese versículo lo tengamos dentro de nuestro corazón y que repiquetee todo el momento para vida eterna. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has concedido, Señor, de permitirnos poder estar, Señor, delante de tu maravillosa presencia, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras mentes, tomando el control de nuestros corazones, de nuestro ser, de nuestras vidas, Padre de la gloria, para que en esta hora, Señor, podamos meditar en tu maravillosa palabra, Padre de la gloria, y que esta palabra, Señor, pueda ser de gran aliciente para nuestras vidas, Señor. Que nuestros corazones sean redorguidos, Señor, y que nos acerquemos más, Señor, cada día delante de tu presencia, Señor. Pongo la vida de mis hermanos que están en este lugar, Señor, bendícelos con tu palabra. A los que están en las redes sociales, Señor, a los que nos escuchan a través de Facebook, para los que nos escuchan a través de YouTube, para los que nos escuchan a través de la radio, Señor, en las diferentes redes sociales, Padre de la gloria, bendícelos, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición, Señor, para nuestras vidas. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús, a quienes da la gloria. Úsame, Señor, con tu misericordia, Señor. Guíame a través de tu Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a meditar en este versículo que hemos leído de la palabra del Señor. Es un versículo que realmente nos habla de mucho. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener este maravilloso libro en nuestras manos. Este libro que nosotros tenemos es un libro que tiene 66 libros. Oigan, aquí hay 66 libros. ¿Y saben qué? Cada palabra que están en estos 66 libros es inspirado por Dios. Él inspiró cada palabra. Inspiró más de 40 autores en épocas diferentes, en años diferentes, se puede decir, vidas diferentes. Algunos trabajaban en el campo, algunos en el mar, algunos cruzaron estudio,
Algo otros ignoraban el estudio, pero el Señor le plació revelarles su maravillosa palabra para que hoy nosotros podamos tener delante de nosotros el amor y la misericordia de Dios para con nuestras vidas. El Señor, en su gran amor, en su gran bondad, en su gran fidelidad para con nosotros, ha traído, hermanos, desde el antiguo tiempo, al pueblo de Israel le hizo llegar su palabra a través de Moisés, luego a través de los profetas. Luego, hermanos, siempre el Señor utilizó un medio para glorificarse y poder llevar ese mensaje a la vida del ser humano. Pero es por amor. El amor del Señor es grande. El amor del Señor es inmenso. El Señor, tenemos que saber que desde el momento que creó al hombre, porque tenemos que tener la plena seguridad de que el Señor sopló aliento de vida en nosotros. Dice que nos hizo del polvo de la tierra. Nos formó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida. Y cuando aquel hombre dio su primer suspiro y el Señor lo miró, lo amó. Porque el Señor nos ama. Y ese amor está demostrado a través de los tiempos, a través de los años. El Señor ha amado a cada uno de los que estamos en este lugar y lo sigue amando. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí viene donde la confusión de muchos, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces muchos creen por ahí y tú eres en ese versículo, y esperamos que hoy nosotros podamos salir con un pensamiento diferente con respecto a este versículo. Porque el hecho de que la palabra del Señor diga que de tal manera amó Dios al mundo, entonces hay mucha gente que cree que el Señor amó, está amando y seguirá amando. Pero tenemos que saber algo, de que no podemos vivir nuestra vida a como nosotros queremos, porque ya la palabra del Señor dice que el Señor nos amó. No, es que yo puedo vivir como yo quiero, porque de tal manera me amó el Señor que entregó a su Hijo. Él ya pagó el precio, dicen, por nosotros. Ya Cristo pagó el precio, entonces yo puedo seguir viviendo como yo quiera. Ahí es un engaño diabólico. Porque no podemos nosotros vivir como nosotros queremos y cubrirnos en que ya el Señor se proveyó de un sacrificio, en que ya el Señor pagó el precio por nuestros pecados y que ahora nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el amor de Dios para con nosotros? Que nosotros no nos perdamos de una eternidad alejados de Dios, sino que podamos gozar de una vida eterna al lado de la misericordia y al lado del amor de Dios. Pero hay muchos que no quieren vivir en ese amor del Señor.
buscan otros caminos, buscan otros senderos. En esta mañana, cuando yo pensaba en este mensaje, pensaba en aquel gran salmista. ¿Se recuerdan ustedes a Salomón? Salomón, cuando uno lee, hermanos, el proceder de este rey Salomón, dice que era el más sabio en toda la tierra. No había otro. Otra cualidad de este rey Salomón era que era el más rico del mundo, no de un país. Hoy dividen el más rico de Estados Unidos, el más rico de Europa, el más rico de Asia, el más rico de Asia del Sur, Asia del Norte, y así los diferentes países. No, ninguno, ni juntando todos, ni juntándose todos los ricos de Estados Unidos, los ricos de Europa, los ricos de Asia, todos los ricos del mundo, no alcanzarían la riqueza del rey Salomón. Quiere decir que era un hombre rico, un hombre que, imagínense, tenía 700 esposas, 300 concubinas. Este hombre podía tener los placeres que él quisiera, porque era un hombre billonario. Tenía toda la plata del mundo, todo el dinero del mundo. Pero ¿sabe qué dice el rey Salomón a lo último de sus años? Dice: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque él aprobó todo. Aprobó la riqueza, aprobó los placeres, los lujos, los banquetes, todo, absolutamente todo, riqueza. No le hacía falta absolutamente nada. Pero al final se dio cuenta que nada se puede comparar a la gracia y a la misericordia de Dios. Hoy en las noticias no ve cómo es el final de muchas personas que han sido multimillonarias, que han tenido todas las riquezas aquí en este mundo, y al final mueren. Hace unos años encontraron a uno, actor, era hermanos de la televisión, hacía cine, había hecho cuantas películas, y lo encontraron en el cuarto de un hotel muerto. ¿Por qué razón? Porque la fama no pudo llenar un vacío que hay en el hombre. Nada en el mundo, oigan bien, nada en el mundo puede llenar lo que solo la gloria y la misericordia de Dios puede hacer en el hombre. Hay gente que tiene todo y no puede dormir. Daría y pagaría miles. Pagaría miles y daría todo su dinero. Yo estaba leyendo la historia de un millonario americano. Él tenía empresas, tenía muchas producciones donde él, hermanos, producía mucho dinero. Era la producción de él anual era muchísima y muchísima. Y de repente su hija tuvo un accidente. Y cuando su hija tuvo un accidente, cayó en coma. Cayó en coma. Y estuvo en un hospital. Ya tenía 2 meses en coma. Estaba respirando por aire artificial. ¿Y saben qué decía este hombre? Yo daría todo el dinero que yo poseo para que mi hija pudiera despertar y pudiera respirar el aire natural que todos respiramos. Porque eso era lo que a ella la hacía permanecer pegada a una máquina. Porque sus órganos no tenían la fuerza, sus pulmones no tenían la fuerza para
para jalar el aire y poder respirar por su propia cuenta. Y eso nosotros lo hacemos gratuitamente. Respiramos sin pensarlo. No pensamos para respirar. ¿Por qué? Porque es natural en nosotros. Pero no pensamos en que hay algo sobrenatural, en que hay algo que ha hecho y que hace posible todo esto, de que nosotros podamos respirar. De que nuestras narices estén abiertas y puedan jalar el aire y pueda llegar a nuestros pulmones. Y que esos pulmones, hermanos, a través de ese aire le manden la fuerza al corazón para que la sangre pueda pompear y pueda, hermanos, pasar por todas las venas de nuestro cuerpo y que podamos tener movilidad. Pero la gente nunca, a veces piensa, levanta sus ojos al cielo y dice: todo esto es gracias a ti, Señor. Gente que pagaría todo su dinero por cambiar la salud que nosotros hoy tenemos. Porque nos podemos levantar en la mañana e ir a trabajar. Y eso solo Dios lo hace en nuestras vidas. Este rey Salomón experimentó todo, pero a la final reconoció que todo lo que hay en el mundo es vano. Es como la nieblina, es como el humo, es como el tamo que se lo lleva al viento. Es, hermanos, como las ondas del mar, que van y vienen y no se detienen en ningún lugar. Nuestra vida es como la flor del campo. Hoy estamos y mañana y en la tarde la flor del campo está marchita. Es muy difícil en que nosotros podamos pensar en lo que está hablando la última parte de este versículo que leímos, donde dice: mas tenga vida eterna. En eso estaba pensando yo hoy cuando estaba pensando en este mensaje. Vida eterna. El hombre está tan ocupado en cómo vivir su vida en este mundo y no piensa en que hay una vida eterna y hay dos lugares a donde va a pasar el ser humano su vida eterna. Quiere decir de que algo que tenemos que tener bien en claro es de dos cosas: que no somos eternos en esta tierra, que un día vamos a morir, que un día usted ha pasado cerca de un cementerio. ¿Qué pasó con esas personas que hoy están en ese cementerio? Un día estaban como nosotros. Estaban vivos. ¿Y saben qué es lo que se necesita para la muerte? Estar vivo. Me gustaba lo que dice un escritor. Él es bien como prácticamente directo. Y dice este escritor: para llegar a la muerte, desde el momento que nacemos, ya estamos más cerca de la muerte. Porque empiezan a contar los segundos. Cuando llora, ¡ah! Los que han tenido esa experiencia saben. Cuando llora y respira y sale del vientre de la madre, su tiempo empieza a contar. Y aquel conteo empieza. Pasa un día, 2 días. Un día que vivió ya es un día menos que le queda de su vida. 2 días. Si vivió 2 años y el Señor le dio 70, le quedan 68. Si vivió ya 10, le quedan 60. Y me puedo ir consecutivamente hasta llegar al momento
que llegó el año final. El momento final, la hora final, el segundo final, donde ya no vamos a poder seguir respirando porque cada día nos deterioramos. El otro día, después de que me bañé y luego me veo en el espejo y miro que había visto primero que tenía una cana. Y después, cuando salgo de la ducha y me veo en el espejo y no, hombre, si tengo como 20. Es que nos vamos envejeciendo. Pero mi sueño ha sido ese, que mi cabeza se me haga blanca. Mi papá tenía su cabeza blanquita. Era pelo negro y de repente se le empezó a blanquear y se le hizo toda. Por eso no me quiero arrancar ni una. Un día intentaron arrancarme una y no quise. Y hasta me han ofrecido, píntesela, hermano, quite. Yo se las arranco, me dijo una señora un día en la barbería. Yo le dije, no, yo quiero que todo se haga blanco. Mucha gente paga por pintárselo y a nosotros el Señor nos lo pinta de gratis. Y no nos cobra por pintárnoslo. Y es un tinte natural que no se quita al mes. Allá a los que se lo pintan tienen que ir al mes a pintárselo otra vez, porque ya después del mes se le está volviendo blanco, negro. Pero como queremos ser americanos, pelirrojos, blancos, vanidad de vanidades, dice Salomón. Pero tenemos que entender nosotros la realidad de que un día vamos a llegar a ese momento y es necesario que pensemos de que ¿a qué hay después de que termine, de que concluya nuestro tiempo en esta tierra? Dice, mas tengan vida eterna. Recuérdense de que la palabra del Señor dice que del polvo de la tierra hemos sido formados y al polvo de la tierra volveremos. Quiere decir que vamos a morir, este cuerpo va a morir. Pero acuérdense que el Señor puso alma en nosotros, que el Señor puso espíritu en nosotros. ¿Y saben qué? Nosotros humanamente no podemos ser como Dios. Humanamente, en nuestra humanidad, en nuestra carne, no somos. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué dice la palabra del Señor de nuestro Dios? Que Él es eterno. ¿Están prestando atención? Que nuestro Dios es eterno. Que nuestro Dios no tiene principio, no tiene final. Él, hermanos, vive por los siglos de los siglos. Y cuando nos hizo a su imagen y semejanza, quiere decir que el alma que nosotros tenemos es eterna. ¿Sabía eso? Su alma es eterna. Entonces es necesario que nosotros nos desconectemos un poco de este mundo y que pensemos que nada de lo que hagamos en este mundo o lo que de este mundo ofrece va a poder, hermanos, cambiar lo que la eternidad nos espera o lo que el Señor nos ofrezca. Quiere decir de que esa eternidad la podemos asegurar nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este mensaje realmente es para nuestra alma, para nuestro espíritu, para que nosotros pensemos que este espíritu tiene que volver a Dios. Y luego el Señor dice que nos va a juzgar. Pero para eso Él mandó la solución. Se me viene a la memoria cuando
el Señor hizo al hombre y a la mujer en el huerto del Edén. Cuando el Señor los hizo en el huerto del Edén, los hizo hombre, mujer. Les dio mandamientos, les dio leyes. Habló con ellos y les dijo: de todo el fruto que hay en el huerto podéis comer, pero solo una ordenanza te doy: de este árbol exclusivamente no podés comer, porque si comieres de este árbol morirás. Entonces, por muchos años Adán y Eva obedecieron al Señor. Ellos mantenían eso en su mente. Mantenían eso, el respeto. No, es que el Señor nos dijo que no podemos comer de eso. Entonces comían mangos, comían peras, comían papayas, comían de todo. Pero de ese fruto, de ese árbol, de ese fruto que estaba ahí, que les había dicho el Señor, no podéis comer, ellos no comían. Y hermanos, el Señor venía todos los días y compartía con ellos, tenía comunión con ellos, se relacionaba con ellos, eran su hechura. El Señor amaba al hombre. Pero de repente dice que hubo una rebelión en el cielo. Entonces, aquel fue echado fuera del cielo. Y junto con él dice que se vinieron una parte grande de ángeles. Y ese primer rebelde se convirtió en Satanás. Y los ángeles se convirtieron en demonios que tienen poder, pero que no tienen el poder tan grande para poder, hermanos, pelear contra un Dios glorioso, que su poder no tiene límites. Dice que el Señor conoce el nombre de cada estrella, a cada uno por nombre, imagínense. En cada galaxia Él los conoce. Dice también su palabra que Él puede sostener el mar y los océanos en su mano. Ese es el poder de nuestro Dios. Pero ese Satanás y sus demonios, y que el Señor los reprenda en esta tarde, vinieron a la tierra y ya Adán y Eva no estaban solos. Entonces este Satanás vino al huerto y dice que no es como la gente lo pone, con cachos, quemándose en el infierno, con cola. No, dice la Biblia que se viste de ángel de luz, pero su mentalidad es diabólica, es dañar, es arruinar. Entonces él miró que el Señor venía y cómo amaba al hombre. Entonces, a través de una serpiente llegó, muy amigable. Tenga cuidado con esas serpientes que se le acercan, muy amigables. Hermanita, cuán bien usted me cae, hermanita. Hermanita, usted es la mejor persona. Y se le acerca y ahí va. Y le halaga y le dice de todo. Hermanito, mi amigo, mi hermano querido del alma. Y se le acerca. Y de repente empieza a destilar veneno. Empieza a hablar con Eva. Y le dice, amiga, le dice, ¿por qué? Se los voy a parafasear para que me entienda. Se acerca y le dice, amiga, ¿por qué no comes de ese árbol, de ese fruto? No, le dice, no podemos. ¿Por qué no?
¿Quién dice que no puede? Nuestro Dios dice que no podemos. No, son mentiras. Y así se acerca al enemigo. Con que dice la Biblia que no puedes hacer esto. Sí, sí podés. Sí podés. El hombre a veces, el otro día me decía alguien, es que eso del matrimonio yo no lo creo. Es que necesariamente no necesita casarse. Eso es lo que el diablo dice. Pero no lo digo yo, sino dice la Biblia. Que dice que unión libre es pecado ante Dios. Lo dice la Biblia. Cualquier cosa no se pelee conmigo. El problema usted no lo tiene conmigo. El problema lo va a tener con Dios. Porque es pecado ante Dios. La fornicación es pecado ante Dios. El adulterio es pecado ante Dios. La hechicería, la brujería, todas esas cosas son desagradables delante del Señor. El lesbianismo, el homosexualismo, los que se echan con varones, los que se echan con el mismo sexo, es desagradable delante de la presencia del Señor. Pero hoy, ¿cómo le llaman a estos gobiernos? Libre albedrío. No, démosle la libertad. Él tiene que decidir si quiere ser mujer o hombre. No, ella tiene que decidir si quiere ser mujer o hombre. Ya decidido está. Desde que nacemos. Lo que pasa es que el enemigo quiere decir lo contrario. ¿Por qué razón? Porque el enemigo es envidioso. Porque el enemigo es, hermanos, tan desagradable que no quiere ver el bien para nadie. ¿Sabe qué pasa cuando te critican, cuando hablan mal de ti, cuando dicen cosas y siempre están hablando mal? Es porque tienen envidia. Y la envidia es... El enemigo miraba cómo el Señor venía, se relacionaba con Adán, con Eva, convivía con ellos, tenía buena comunión con ellos. Y él dice, yo perdí toda la comunión, entonces yo le voy a hacer daño a esto. Entonces le dice, no, es que sí tú puedes comerles. Entonces vino ella y comió. Y no solo comió ella, sino que también le dio a Adán. Y Adán comió. Y comieron los dos. Cuando comieron el fruto prohibido, sus ojos le fueron abiertos. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Quién les dijo que estaban desnudos? Tuvieron vergüenza. Nunca habían tenido miedo, tuvieron miedo. No habían estado atemorizados. Cuando oyeron la voz de Dios se escondieron. ¿Quién les enseñó la vergüenza? ¿Quién les enseñó el miedo? ¿Quién les enseñó el temor a ellos? ¿Quién? Habían caído de la gracia de Dios. Habían cometido pecado delante del Señor. Y ese pecado es la consecuencia de la desobediencia. Ahí fue cuando ya el Señor no podía relacionarse más con ellos a consecuencia del pecado. Y eso era lo que el enemigo quería. Por eso es que el enemigo insta a la humanidad. No, la homosexualidad no es pecado. No, el lesbianismo no es pecado. La unión libre no es pecado. La hechicería no es pecado. Decía una señora bruja, habían 3 brujas y un pastor, y decía, no, es que nosotros somos brujas buenas. Dije yo, que se vayan al infierno. Pues no puede ser bruja y ser buena. La brujería es brujería y es desagradable delante de la presencia del Señor. Y la palabra del Señor dice que no heredarán el reino de los cielos. Y el enemigo sabe eso. Y por eso es que no quiere que nosotros sepamos la verdad. El Señor nos hizo a nosotros para una eternidad a su lado.
Pero el enemigo no quiere que nosotros vivamos esa eternidad al lado de nuestro amado Salvador. Y por eso es que motiva al pecado, motiva a que nos rebelemos, a la desobediencia, a todo, a que no seamos obedientes, a que no es que mis padres tienen la mentalidad de los tiempos antiguos. No es los tiempos antiguos. La palabra del Señor dice que la palabra del Señor es la misma de ayer, de hoy y por siempre, y no cambia. La palabra del Señor no cambia. El enemigo es el que quiere hacer de que nosotros cambiemos la verdad de la palabra del Señor, porque lo que él quiere es que la condena que viene para él, que es el infierno, nosotros también vayamos a esa condena y que nos perdamos. Después de la muerte hay una eternidad. Nuestro Señor Jesucristo habló de una puerta angosta y una puerta ancha. En esa puerta ancha van aquellos que le dan el deleite a la carne, el que le dan el gozo a la carne, los que dicen, no, es que yo puedo hacer lo que yo quiera, cometer pecados, toda la clase de pecado entran por ahí. Y son miles y miles y millones de gente que va por ahí. Pero lo que no saben es que van para un hoyo tan profundo que cuando llegan al fondo de ese hoyo no va a haber vuelta para atrás. No van a poder salir. Mas sin embargo, Cristo Jesús dice que hay una puerta angosta. Y esa puerta angosta se llama Cristo Jesús. Tomad, dice, mi cruz y venid en pos de mí. Mas a los que creen, oigan bien lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, oigan bien, para todo aquel que no es para todos, es para los que en él creen. Entonces aquellos que creen en él se identifican, ¿saben por qué? Porque dejan las cosas del mundo, dejan las cosas del pecado y empiezan a caminar en pos de nuestro Señor Jesucristo. Empiezan a caminar en los caminos del Señor. Empiezan a dejar lo que la Biblia habla que es desagradable delante de la presencia del Señor. El Señor a Israel le dio 10 mandamientos. Y en esos 10 mandamientos le dio ordenanzas. Le dijo: no tendrás otro Dios fuera de mí. Y empezó a describirle los mandamientos. No adulterarás. No robarás, no dirás falso testimonio, no, dice, codiciarás. Entonces empezó a darles una lista. Y los del Señor, la intención de él era de que su pueblo no se apartara de él, porque sabía de que si se apartaba de él, es perdición, es pérdida, condenación. Entonces tenemos que entender nosotros de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra para asegurar nuestra eternidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Envió a su Hijo amado. ¿Y para qué lo envió? No para condenar al mundo, sino para salvarlo. Lo único que necesitamos nosotros es creer en él. Creer a nuestro Señor Jesucristo. Mas todos los que creen en él y confiesan que Cristo Jesús vino en carne, que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que murió y que al tercer día resucitó,
y que confiesan que hoy está a la diestra del Padre, esos son verdaderamente hijos de Dios. Y que dejan el camino ancho y empiezan a caminar ese camino angosto, que no es conforme a lo del mundo. Que no es conforme a lo del mundo. Entonces, lo que el ser humano necesita es creer en el Hijo de Dios para poder garantizar su salvación. Ya nosotros tenemos que entender a esta distancia, tener que entender de que nosotros un día moriremos. Y que esta alma que usted tiene, el espíritu que el Señor le ha dado, usted tiene que devolverse al Señor porque es de Él. Quiere decir que este cuerpo es prestado. Esto es solo materia. Esto se va, hermanos, se va a desaparecer, se va a convertir en polvo nada más. Esto es una casa para el espíritu. Pero cada quien sabe cómo va a mantener esa casa. Si vamos a su casa, ¿cómo usted mantiene su casa? Porque es suya. Limpia, ¿no? La cuida. Si ve que hay ratones, echa veneno para que se mueran los ratones. Si ve que hay cucarachas, echa veneno para que se mueran las cucarachas. Si ve que se están pudriendo las paredes o eso, va y hace algo para solucionar el problema porque es su casa. Usted no va a cuidar la casa de otro y va a descuidar la suya. Haría lo contrario, porque su casa se va a derrumbar mientras usted está cuidando la de otro. Asegurémonos primero. Nuestro Señor Jesucristo vino y tomó a 12 y le reveló su voluntad, le reveló su verdad, le reveló que Él es el camino, que la verdad, que la vida, que es el único y suficiente Salvador. Y ellos tenían la seguridad que en Él estaban seguros. Y cuando ellos tenían la seguridad de Cristo, ya fueron y transmitieron al mundo la seguridad que solo hay un Cristo que salva. Entonces se necesita que nosotros lleguemos a un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento es cuando la persona entiende que su vida fuera del Señor es desagradable y es pecaminosa y que necesita la misericordia del Señor. Y que necesita asegurar su eternidad. Porque este cuerpo va a volver a la tierra, pero el alma va a volver a Dios. Entonces el Señor nos va a juzgar conforme a nuestros actos. Yo voy a hacer un llamado ya en un par de minutos. ¿Y qué habla nuestro Señor de ese llamado? El que me confiesa a mí delante de los hombres, dice nuestro Señor Jesucristo, yo lo confesaré delante de mi Padre. Por eso es que nosotros hacemos el llamado. Porque aquel que reconoce delante de los hombres que es pecador y que necesita la misericordia del Señor, está aceptando la realidad de lo que es y le pide perdón al Señor. Ahora yo les digo, entendamos algo. Estamos hablando en la última parte, dice, mas tengan vida eterna. En eso es lo que yo pienso, mas tengan vida eterna. Es que el alma que usted tiene es eterna. Este cuerpo no es eterno. Y mucha gente hermanos, da el todo por el todo por satisfacer los deseos de esta carne. Que lo más que podemos vivir es 70, 80, 90, he escuchado de gente que ha pasado los 100, 105, 110 años de vida y ha vivido mucho, pero de todas maneras muere. Pero ¿saben de lo que la gente no se preocupa? Es del alma, del espíritu, que es eterna. Y que el Señor tiene el poder sobre esa alma. Y que el Señor puede salvar a esa alma a través de Cristo Jesús, porque esa es la promesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él dio a su Hijo amado, para que no nos perdamos, sino para que nuestro espíritu y nuestra alma vivan esa eternidad al lado de nuestro amado y suficiente Salvador y Señor Jesucristo.
Él entregó a su Hijo amado por amor a nosotros. Pero ahora a nosotros nos queda asegurarnos. ¿Asegurar qué? Nuestra vida en esta tierra, no. Si usted quiere asegurar su vida en esta tierra, cómprese un seguro. Paga $25 al mes y ya. Seguro de muerte le deberían de llamar, no seguro de vida. Porque el seguro de vida solo Cristo lo puede dar, vida eterna. Aquel seguro de muerte que cuando se muera tenga donde lo entierren. Y que la familia no se quede desamparada. Pero seguro de muerte, de vida no, ¿cómo? Seguro de vida, no, si se va a morir. Pero aquel que puede asegurar la vida, no nos cobra $20 al mes, no nos cobra $1,000 al mes. No hay nadie que pueda pagar esa salvación tan grande. Lo único que nos pide es arrepentimiento. Y fue el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo, arrepentimiento. Fue el mensaje de Juan el Bautista, arrepentimiento. Y fue el mensaje que llevaron aquellos 12 apóstoles, donde fueron a todas partes del mundo. Él les dio esa ordenanza en San Mateo, les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Id por todo el mundo. Y ese era el mensaje: arrepentidos y convertidos. No es tardanza, no es que nosotros los queramos meter en una vida religiosa. Lo que queremos es que usted sea salvo a través de Cristo Jesús. Después de este mensaje, yo quedo libre de cada uno de ustedes, de los que están en este lugar, de los que están en las redes sociales, de los que están en cualquier red social que se encuentre, en la radio, donde quiera que usted esté escuchando. Usted ya sabe el mensaje: que si no hay arrepentimiento y no se convierte a Cristo Jesús, lo que a usted le espera es una vida y una condenación en el infierno. Porque nadie que se arrepienta y se acerque a los pies de Cristo va a alcanzar la misericordia que solo hay en Cristo Jesús. Y eso lo podemos alcanzar arrepintiéndonos de nuestros caminos y pidiéndole perdón al Señor. Decirle perdón a nuestro Señor: perdónanos. Y cambiar nuestra manera de vivir. Eso es lo que marca una vida de arrepentimiento, que cambia su manera de vivir. Ya no vive bajo el pecado, vive bajo el temor de Dios. Honra a Dios, pone a Dios en primer lugar. Pero hay gente que dice: no, es que yo no puedo hacerlo, hay muchas cosas que lo impiden. No, es que no es usted. Cuando usted le entrega su ser a Cristo Jesús, Él toma el control de todas las cosas y dirige su vida. Pero necesitamos arrepentirnos delante de su presencia. Ya el Señor ya lo hizo todo por nosotros. Ya envió a su Hijo amado. Lo que para nosotros era imposible alcanzarlo, Él lo hizo por amor a nosotros en su Hijo. Ahora lo que nos queda es nosotros aceptar la realidad de que solo Él puede salvarnos y asegurar nuestra vida eterna, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que Cristo Jesús cree no se pierde. Y el que no cree, ¿qué es lo contrario de no perderse? Fácil. Es perdición. El que cree no se pierde, y el que no cree se pierde, se condena. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un mensaje a su alma, a su espíritu. Vida eterna. Pero hay dos eternidades. Una que es en el infierno, y otro que es, hermanos, al lado de nuestro Señor. Ser salvos. Entonces quiere decir que usted va a vivir una eternidad, pero usted decide en dónde la va a vivir. Si en el infierno, donde dice que es el lloro y el crujir de dientes, o va a vivir donde dice que el Señor enjugará toda lágrima
todo sufrimiento, todo dolor. No habrá más llanto, no habrá más enfermedad, no habrá más sufrimiento. El Señor cambiará la tristeza en alegría y en gozo. Pero es necesario aceptarlo en nuestros corazones. Pongámonos de pie. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por habernos permitido poder, Señor, abrir tu maravillosa palabra, Señor, y poder meditar en ella. En esta hora, Señor, te pido que seas tú, Señor, el que tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestro ser, Padre de la gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En esta hora, Señor, pongo este pueblo, Señor, que está delante de tu presencia, Señor. Toma el control de sus mentes, toma el control de sus corazones. Dirígelos, maravilloso Dios, a través de tu Santo Espíritu. Y que, Señor, nosotros no lleguemos a la condena, Padre de la gloria, sino que podamos alcanzar esa vida eterna que has preparado para nosotros. Quisiera hacer un llamado. Si en medio nuestro hay alguien que en esta hora quisiera aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, solo le pido que levante su mano. Si hay alguien en este lugar que quiera aceptar a Cristo Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, solo levante su mano. O si hay alguien que haya sido cristiana o cristiano y por X circunstancias se ha alejado de los caminos del Señor, solo levante su mano. Vamos a orar para con su vida. ¿Habrá alguien que en esta hora quisiera entregarle toda su corazón, su ser al Señor? Solo levante su mano. Vamos a orar para con su vida. O si en las redes sociales, si usted está escuchando a través de las redes sociales o está escuchando a través de la radio, solo si usted quiere aceptar a Cristo Jesús en su corazón, solo ahí donde está, dígale al Señor: Señor, perdóname. Dígale al Señor: perdona mis pecados, perdona mis culpas, perdona mis ofensas, Señor. Perdóname, Señor, por haber estado alejado de ti, Señor. Hoy reconozco, Padre de la gloria, que he vivido en pecado, Señor, delante de tu presencia, pero hoy me acerco a tu gran misericordia, Señor. Te pido perdón por mis pecados, por mis culpas, por mis ofensas, y que tú tengas misericordia de mi vida, Señor. Si usted ha hecho esa oración, usted está reconciliado con el Señor. El Señor es grande en misericordia. Gracias, maravilloso Dios, por la oportunidad, Señor, que nos has concedido de poder estar delante de tu presencia, Señor. Bendice la vida de mis hermanos en este lugar, Señor. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Dales esa fuerza, dales esa lucha, Señor, para que ellos puedan, Señor, luchar, Señor, para que ellos puedan soportar toda prueba, Señor, todo lo que estén atravesando, Señor, que ellos lo puedan soportar, Padre de la gloria. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Dales esa fuerza, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, maravilloso Dios.